Hace unos días atrás compartí una palabra sobre el apóstol Juan y su encarcelamiento, su destierro allí en la isla de Patmos, como aún a una edad muy avanzada, él tuvo una de las más extraordinarias revelaciones de Jesús que quedaron registradas en la Biblia. Y quería seguir meditando en la palabra y entrar más específicamente en este día en qué fue lo que Juan vio. En Apocalipsis capítulo 1 nos narra Juan la visión que tuvo de Jesús. Y allí en el versículo 11 dice que escuchó una voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El apóstol Juan, allí en esa isla, en ese lugar que el imperio había determinado para que la palabra deje de correr, deje de movilizarse el evangelio, encerrando a Juan, encontró allí la más extraordinaria revelación. Jesús se le reveló de una manera extraordinaria. Ahora hay algo que es un detalle muy interesante en la vida de Juan. Cuando Juan escuchó esa voz como de trompeta, una voz como de muchas aguas, se giró y miró, encontró algo que él había visto unos 60 años atrás. Es impresionante como en la experiencia de la vida de Juan, él se dio cuenta que estaba delante de Jesús, en una revelación de su gloria extraordinaria, de su majestad, pero que también él se dio cuenta que ya había visto a Jesús glorificado. Él, cuando era un jovencito de apenas 15 años, en una oportunidad donde Jesús lo invitó a él, a Pedro y a otro discípulo más, con los que solía tener más intimidad y salir especialmente a determinados lugares o hacer determinadas cosas, en una oportunidad los llevó a un lugar apartado, a un monte alto. Y está relatado este suceso en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Específicamente está detallado lo que allí sucedió. Lo conocemos habitualmente como la transfiguración de Jesús. Dice que estando en un monte alto, y allí dice Marcos específicamente que estaba orando, no lo dice Mateo ni Lucas, pero que en un momento dice el texto que allí se transfiguró delante de los discípulos, resplandeció su rostro y se convirtió como en el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aparecieron, dice, Moisés y Elías hablando
con él. Es esto que Juan está viviendo en la isla de Patmos 60 años atrás. Ya había experimentado ver a Jesús en su estado glorioso, ver a Jesús no solamente como hombre, sino ahora en su gloria de Dios. La versión de la Biblia Kadosh, la Biblia traducida en hebreo, habla de que la Shekinah de Dios llenó a Jesús. La gloria de Dios llenó a Jesús. Y la visión que está teniendo Juan ahora en la isla de Patmos es lo mismo. Está viendo a Jesús en su gloria. Está viendo a Jesús en la manifestación de su esencia y de su ser. Jesús, el Alfa y la Omega, el principio, el fin. Él es el gran yo soy. El yo soy significa no hay Dios fuera de mí. El yo soy significa mi nombre es por sobre todo nombre. Yo soy rey y rey de reyes. Yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Y todo está bajo mis pies. Y la visión que tiene Juan es de un ser extraordinario en gloria, en poder y en autoridad. Está detallado allí y ubica a Jesús, dice, en medio de los 7 candeleros y que tenía 7 estrellas en su mano. Bien, después al final del texto, en el versículo 20, explica quiénes son estas 7 estrellas que tenía en su mano derecha, mano de autoridad, mano de poder, mano que rige, mano que gobierna. Las 7 estrellas representan a los 7 ángeles de esas iglesias, y los ángeles son los pastores de cada iglesia. Y quiero en esta noche compartir esto, especialmente para nuestros pastores, para nuestros amados Enrique y Paula. Jesús los tiene en su mano. Ustedes son los ángeles de la iglesia Casa de Dios de Villa Ballester. Son nuestros pastores. Dios los ha puesto en medio nuestro. Dios los ha puesto para pastorear, alimentar, cuidar, sanar, para hacer la obra de Dios a través de ustedes. Pero Jesús especialmente los tiene en su mano derecha y cuida de sus vidas y cuida de sus hijos, cuida de su entrada y su salida. Por eso tengan fe en que Jesús los tiene en su mano. Y además dice que Jesús está en medio de los 7 candeleros. ¿Quiénes son esos 7 candeleros? Lo dice claramente el versículo 20. Los candeleros son las 7 iglesias que están representadas en este texto. Las 7 iglesias allí de Asia. Es decir, Jesús está en medio de su iglesia. Jesús está en medio nuestro. Jesús no se ha desinteresado. Jesús no está tan lejano. Jesús está en medio de nosotros. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es una institución. La iglesia no es una organización. La iglesia es un cuerpo vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Jesús está en medio de su iglesia. Jesús está en medio de tu familia. Jesús está en medio de tu vida. Jesús está por sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. Por tanto, la palabra en esta noche para todos nosotros que somos iglesia, donde estemos, Jesús está en medio nuestro. Y esto alimenta nuestra fe. Esto aumenta nuestra fe. Esto certifica. Dios se ha manifestado. El brazo fuerte de Dios, del Todopoderoso, se ha manifestado en medio de esta situación difícil, en esta situación de prueba, en esta situación que pone en contradicción todo aquello que era nuestra seguridad. Pero hay una plena certeza y seguridad. Jesús está en medio nuestro, porque somos su pueblo, somos ovejas de su prado, somos miembros de su cuerpo, somos su carne. Y Él es quien nos sustenta, Él es quien nos da vida. Por eso la iglesia tiene que ser ese cuerpo vivo, que funcione más allá de los edificios, más allá de poder reunirnos o no, de poder estar conectados. Somos parte del cuerpo de Cristo, miembros todos unos
de los otros. Y Él es el que nos da vida. Él es quien nos alimenta, nos guarda y nos cuida. Por tanto, una palabra para todos nosotros. Si te sentís solo, si te sentís en desesperación, en tristeza, en amargura, si está entrando un tiempo de depresión, si está entrando un tiempo donde sentís que no podés soportar esto, tenés que afirmarte en la palabra. Jesús está en medio de los candeleros. Jesús está en medio de la iglesia. Jesús está en medio de tu familia, de tu situación. Aun si estás solo en tu casa, Jesús está contigo. Y eso es fortaleza. La palabra de Dios se convierte para nosotros en fortaleza, en ánimo, en convicción. Aumenta nuestra fe. Por tanto, sepamos esto. Jesús está sosteniendo nuestras vidas sujetos a Él. Y después en la descripción, es muy similar lo que Juan ve en esa transfiguración de Jesús. Yo les comentaba que está relatada la transfiguración de Jesús en el Evangelio de Mateo, también de Marcos. Lucas también lo registra. Sin embargo, Juan hace una referencia en su Evangelio 1:14, una referencia muy breve, una referencia muy como a la pasada. Dice él que ese verbo se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Fue tan tremenda la visión, fue tan tremendo lo que experimentó Juan, que solamente pudo esbozar algo de lo que él experimentó y vivió. Fue tan fuerte lo que vio de esa imagen, esa transfiguración, es decir, que el cuerpo de Jesús tomó otra forma, fue transformado, él vio la gloria de Dios. Entonces simplemente dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Además, después de bajar del monte, cuando estuvieron allí con Moisés y Elías, y una nube los cubrió, y una voz se escuchó, dijo, este es mi Hijo amado, a él escuchen. Algo quedó resonando en la mente, en el corazón de Juan, igual que en Pedro, igual que en el otro discípulo. Esto era algo que no podían revelar, esto era algo que no podían contar. Jesús le dijo, esto cuéntenlo después que yo haya resucitado. Guarden esta palabra, guarden este secreto, guarden esta visión hasta que yo haya resucitado. Y así lo hicieron. Por eso lo que vemos de referencia no es lo escrito por Juan, no es lo escrito por Pedro, no es lo escrito por Jacobo, sino Mateo lo registró seguramente de Juan o de Pedro, igual que Marcos lo hizo, igual que Lucas lo hizo. Fue algo que ellos, el resto de los discípulos, conocieron después de la resurrección de Jesús. Entonces, fue tan fuerte, fue tan impresionante, marcó su vida. Y 60 años pasaron de esa revelación y vuelve a ver a Jesús en su estado glorioso. Lo ve así como el Hijo del Hombre, porque Jesús persiste en su doble naturaleza, 100% Dios, pero 100% hombre. El Verbo se hizo carne y cuando resucitó también en un cuerpo nuevo glorificado, pero sigue siendo Jesús 100% hombre y 100% Dios, ahora en un estado glorioso, como tenía antes de ser hecho carne. Por eso Él dice de sí mismo, yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa, la primera letra del alfabeto griego, y soy la omega, la última palabra del alfabeto griego. Él se presenta como el gran yo soy, el que está por sobre todo, y Él gobierna el mundo y el universo. Él es Rey de Reyes. Y lo que Juan vio fue algo extraordinario. Dice que en medio de los 7 candeleros, en medio de la iglesia, Jesús, a uno que estaba semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho
con un cinto de oro. Esto habla de majestad. Esto habla de ropa de rey. Esto habla de símbolo de realeza, de victoria, de gobierno y también de sacerdote. Lo dice Hebreos, Él fue constituido sumo sacerdote. Él es el Rey de Reyes. Y cuando sigue avanzando en la descripción, habla de cabeza y cabellos blancos como la lana. Allí está haciendo referencia también a una visión que Daniel tuvo muchos años antes. El profeta Daniel vio al Hijo del Hombre, vio a Jesús en su gloria y en su majestad, vio cabellos y cabeza blanca, vio vestido con realeza y majestad a Jesús. Y dice que sus pies eran semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz estruendo de muchas aguas. Jesús hoy sigue hablando a su iglesia. Y vamos a seguir avanzando. Dice que de su boca salía una espada de doble filo. Esto es impresionante. Esto no estaba en la visión que tuvo Juan en la transfiguración. Pero aquí vemos un elemento nuevo. Vemos que de la boca de Jesús una espada de doble filo salía. Y cuando hablamos de espada de doble filo, inmediatamente a los que conocemos la palabra y recordamos lo que Jesús nos ha dejado registrado, dice el autor de Hebreos 4 en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Cuando pensamos en la palabra de Dios, pensamos en Jesús. Jesús es la palabra. Él es el verbo hecho carne. Por la palabra, por Jesús, todas las cosas fueron creadas. Y su palabra penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que son el cartílago que está entre hueso y hueso. Todo lo conoce, todo lo discierne. Y delante de Él, de verdad, no hay nada que nosotros podamos ocultar. Podemos darnos cuenta, tener una leve imagen de lo que Jesús es. Si en este mediodía te pararías y mirarías el sol, es imposible verlo. Con nuestros ojos no podemos, necesitamos lentes especiales para verlo. Y así es Jesús. En su gloria, su majestad, su rostro brilla como el sol. Y es para nosotros toda una revelación, su majestad, su gloria, sus ojos, la espada, su palabra, la palabra. Toda la manifestación de su gloria. Y claro, ¿qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría conmigo si nosotros tuviéramos la misma visión que tuvo Juan? Y yo creo que nos pasaría exactamente lo mismo. Dice el apóstol Juan, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. No es para menos semejante visión. Pero allí ocurrió algo extraordinario. Allí dice que Jesús puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Qué extraordinario, la palabra que más se repite, versículo tras versículo, libro por libro en toda la Biblia es esta expresión. Dios te dice, Dios nos dice, Dios le dice a su iglesia en Jesucristo, no temas, yo soy el primero y el último. Hay una palabra de ánimo en este tiempo de parte de Jesús. Dios le dice a su iglesia, a sus hijos, en Jesús, no tengan miedo. Y Él pone su mano sobre nosotros. Dios no tiene miedo.
Jesús no tiene miedo a contagiarse de nada. Jesús viene a abrazar, Jesús viene a besar, Jesús viene a tocar nuestras vidas. Él puso la mano sobre el leproso y le sanó. Él pone la mano sobre tu vida para decirte: no temas a la enfermedad, no temas a la depresión, no temas a los problemas económicos, no temas, solamente ten fe, cree en mí, dice Jesús. Yo estoy contigo, yo soy el que era antes y el que soy. Yo soy el que estuve muerto, ahora vivo, y yo soy aquel que vive por los siglos de los siglos. Esto es extraordinario. Esto alienta y anima nuestra convicción, nuestra fe. Nuestra fe necesita alimentarse de la palabra. Por tanto, decimos: no temas, dice Jesús. Yo soy el primero, el último, el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y dice más: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene las llaves. No tengas miedo. Jesús dice: aunque esté muerto, el que cree en mí vivirá. Si a lo largo de esta pandemia miles van a morir, y aún cristianos, hijos de Dios, pueden morir. Cualquiera de nosotros puede morir, ya sea por coronavirus, un accidente, un problema, lo que sea. Pero Jesús nos dice: no tengan miedo. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hay una promesa para todos los que mueren en Cristo. Resucitaremos. Dios nos dará vida, porque Jesús, el que murió, resucitó. Por tanto, Él tiene poder sobre la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre los hijos de Dios, porque Jesús venció a la muerte. El apóstol Pablo escribe: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús venció a la muerte. Y nosotros podemos dar gracias a Dios, porque Dios nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte ya no tiene poder sobre Jesucristo, porque Jesús la venció. Y esa victoria nos da a nosotros, los hijos de Dios, también victoria. Por eso, animémonos con la palabra, fortalezcámonos con la palabra, vivamos en el poder del Evangelio, que es aquel que nos da victoria por sobre el pecado, la tentación, sobre Satanás, el mundo, y sobre la muerte. Estamos llamados a ser hombres y mujeres, familia de Dios, que ama a aquel que es su Señor y Salvador. Iglesia, cobra ánimo. Iglesia, no temas. Repite esta palabra: no temas, porque yo estoy contigo. Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Haz correr la palabra de Dios y que fluya como río de vida a lo largo y a lo ancho de nuestro país y de todo el mundo. Comparte su palabra con otros, especialmente con los que no lo conocen, los que necesitan hoy recibir de tu boca una palabra de vida. Te bendecimos, oramos por tu vida y que Dios guarde y cuide de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.